Vamos a leer lo que dice Efesios 2:3. En este libro de Efesios dice una frase que me gusta, 2:3. Oiga, ¿qué dice esta frase? Todos nosotros fuimos de aquellos y vivimos según nuestros deseos de nuestra carne. Aceptamos en nuestra cabeza pensamientos de hombre pecador y por naturaleza éramos merecedores del castigo igual que los demás. Así que nosotros, hermanos, por naturaleza somos pecadores, merecedores de un castigo igual que los demás. Así dice el texto, que por naturaleza. Pero si ustedes se preguntan, ¿de qué naturaleza somos? ¿De qué naturaleza somos nosotros? De carne y sangre. ¿Carne y sangre de dónde? De tierra. Y por naturaleza somos pecadores, merecedores del castigo, igual que los demás. Entonces, como venimos de carne y sangre, dependiendo de una mamá que cae en el acto sexual con mi papá, y ese se llama pecado original, lo dice la Biblia, que por naturaleza somos merecedores del castigo, igual que los demás. Pasemos más adelante. Vamos a leer lo que dice Romanos. En el libro de Romanos habla el apóstol Pablo. Y me gustaría que me escuchen. Escúcheme, por favor. El apóstol Pablo dijo estas palabras. ¿Cuándo dijo Pablo estas palabras? Pablo se convierte a la iglesia el año 37 de la era cristiana, hace 2000 años. Oiga, ¿qué dijo Pablo a los hermanos de Roma? Yo ahorita estoy hablando con los hermanos de Cruz Quemada, pero Pablo habló esta palabra con los hermanos de Roma. Oigan, ¿qué le dijo? El 3:23. En el 3:23 Pablo dijo: ahora todos pecaron y a todos nos falta la gloria de Dios, pero Dios de manera gratuita nos regala su perdón y su amistad, porque Cristo Jesús los ha rescatado, pues precisamente Dios lo había destinado a ser la víctima, y nos consigue el perdón con tal que creamos en la eficacia de su sangre. Palabra de Dios. Dice aquí que todos han pecado y a todos les falta la gloria de Dios. Y cuando dice todos han pecado, ve, el otro. Les dije que no se movieran, ¿por qué se movieron? Y la otra, y así todos y todas. Dice que todos hemos pecado. Todos, no dice este sí, este no, este no, este sí, este sí, este no, este no, este sí. No dice así. De manera que hoy todos hemos pecado y a todos nos falta la gracia de Dios. ¿Cómo lo conseguimos? Oiga, como dice el texto, ¿cómo lo conseguimos? Dice: pero Dios de manera gratuita nos regala el perdón y su amistad, porque Cristo nos ha rescatado, pues precisamente Dios lo había destinado a ser la víctima, y nos consigue el perdón que creamos en la eficacia de su sangre.
Así Dios nos enseña lo que es justo. Y por una parte perdona los pecados cometidos en los tiempos anteriores y los soporta con tanta paciencia. Y en el tiempo actual nos ha conocido como Él es justo y cómo hace justo a los que creen en Jesús, su Hijo amado. Miren, hermanos, ese pecado, del pecado original, solamente lo puede quitar Dios a través de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por eso nos bautizamos, para que ese pecado original se borre. Hay pecado original, pero dice Pablo, ¿cómo quitarlo de encima? Y voy a poner un ejemplo. Si yo mancho mi camisa o mi pantalón, ¿cómo le hago? Me lo quito esta, pongo otra, traigo más allá en la mochila. Traigo otras 2 camisas en la mochila. Así se quita el pecado original. Cuando creemos en Cristo y cuando a través del bautismo Dios nos borra nuestros pecados. Cualquier tipo de pecado. Pecado original, pecado social, pecado personal. Con el bautismo. Bueno, sigamos, ya leímos el 3:23. ¿Qué dice Pablo en Romanos 5:12? En el 5:12 dice, bien, ahora bien, entiendan que por un solo hombre y una sola mujer entró el pecado en el mundo, y por el pecado vino la muerte, y la muerte ya se propagó a toda la humanidad. Por culpa de un solo hombre entró el pecado en el mundo. ¿Y cuál es ese un solo hombre? Adán, del cual estamos leyendo en el Génesis. ¿Y cuál es esa única sola mujer? Eva, de la que hablamos en el Génesis. Y que si ya perdimos el cielo por la culpa de esos 2 personajes, oiga qué dice el capítulo. Ahora bien, por un solo hombre había entrado el pecado en el mundo, y el pecado trajo la muerte, y la muerte ya se propagó a toda la humanidad. Hermanos, ¿verdad que ese pecado ya se propagó? El pecado de Adán, de eso, de caer con una mujer, ya se propagó. ¿Verdad que todos los que son varones y son solteros quieren casarse? ¿Caso se quieren quedar así nomás? Va, y eso. No están buscando a ver cómo le van a hacer. Las mujeres, ¿a poco son solteras ahorita y nomás no están pensando casarse? Vaya, eso. Están mirando también con quién, para dónde, quién, dónde, cuándo, cómo, quién, dónde, cuándo, cómo, con quién. Hasta que consigue, aunque sea feo, aunque sea un borracho, aunque sea un viejo, pero tienen que buscar. ¿Por qué? Porque ese pecado ya pasó a todos. Y ahora las mujeres ya no están esperando la edad de 18 años para casarse. De chamaquitos se van, ve. Y hay gente que dice, y se quejan conmigo, hermano Francisco, me pega mi marido. Y yo tuve la culpa, me fui con él, yo tenía 14. Me da ganas de agarrarlo a cinchazos. ¿Y quién lo mandó, pues? ¿Quién lo mandó, pues? ¿Que no se controlaba, pues, todavía? Eso se madura, se espera, se piensa, no una vez, 1000 veces pensar y una vez decir sí. El hombre también, 1000 veces pensarlo y una vez decir sí, no así a la ligera. Por eso la sociedad da miedo vivir en una sociedad donde nace una gran chamacada, sin papá, sin mamá, sin abuelo, sin Dios, sin ley. ¿Por qué creen que da miedo vivir? Engendraron muchos hijos que nadie se hizo responsable de ellos. Y el niño quiere a su papá, ¿y dónde está su papá? Y la niña quiere a su mamá, ¿y dónde está su mamá?
Hay una canción que dice que los niños le preguntaron a su papá: papá, ¿dónde está mi mamá? Le había pegado una patiza y se corrió. Y los niños preguntaron: ¿dónde está mi mamá? Y el Señor le echó mentira: tu mamá murió. Y entonces muestra su tumba de mi mamá. Lo fueron a mirar, el Señor mostró una tumba que no era saber de quién sería. Pero para quitarle la duda a los niños, dijo: aquí está tu mamá. Pues los niños fueron a llorar ahí equivocadamente. Hermanos, eso de descomponer el orden público trae problemas. Después ya no se puede vivir. Vivamos con Dios, vivamos con una ley, nos preocupemos por las cosas de Dios y nos preocupemos para conocer la palabra de Dios. A mí me gustó la palabra de Dios desde niño. Como me gustó la palabra de Dios desde niño, porque encontré un texto que golpea, ahorita lo leo, a ver si no se me olvida, pero vamos a leer otro capítulo del mismo Pablo, que dice a los Romanos 6:23. Pablo le dice a los hermanos romanos otras palabras. Oiga, ¿qué le dice? Pues la muerte nos paga, vamos a ver, pues la muerte es el sueldo del pecado, porque el pecado nos paga con la muerte. En cambio, el don de Dios es vida eterna. Este texto, cómo me gusta este texto. Hermanos, si este texto se pudiera comer, yo ya lo hubiera tragado, pero por lo menos no lo puedo tragar, pero ya lo aprendí de memoria. ¿Qué encuentro yo en este capítulo 3? En este capítulo 6, ¿qué encuentro yo? Dice que el pecado que cometemos nos paga con la muerte. ¿Está bueno pecar entonces? No. Entonces, ¿por qué todos pecan sin miedo y sin medida, sin ley? Porque son hijos de Juan sin miedo, no tienen miedo. Vamos a ver si al rato les cuento un canto, les canto un canto. Yo no soy muy bueno para cantar, pero sí me gusta cantar, pero que el canto yo lo compuse. Hermanos, ahí me escuchan, ¿sale? Al rato le voy a hacer una pregunta a los del coro. Bueno, entonces ahora les dije que no se movieran. Ya se empezaron a mover. Bueno, vamos. Dice aquí: el fruto del pecado es la muerte, el salario del pecado es la muerte. Si yo aquí con ustedes trabajara un día, damos al caso que yo soy su trabajador, hermano, usted es el patrón. Yo voy a trabajar un día aquí en Cruz Quemada con usted para mi pasaje. ¿Cuánto gano yo por un día de ir a hacer leña? ¿Cuánto gano? ¿100 qué? 100 quetzales. Ah, bueno. Está bueno, trae cuenta, trabajo 3 días, me llevo 300 quetzales. Está bueno, me conviene. Me quedo entonces. Pero mire, el pago del pecado es la muerte. Si yo trabajo 3 días con y él me paga matándome, ¿me trae cuenta trabajar con él? No, tan si quiere que no me pague, porque no me mate. Pero esto no lo pueden pensar ustedes. Yo vine a que lo prueben pensar, estrenen su cerebro. Estrenen su cerebro. Es bien bonito pensar. ¿Sabe qué dijo el sabio Salomón? Salomón era un rey bien vivo, pero de verdad vivo. Y él escribió unos consejos para los hermanos de Cruz Quemada y para mí también. No se vayan a asustar, hay un texto que dijo Salomón, algo fuerte. No se vayan a asustar, por eso lo estoy avisando. Pero yo leí ese texto cuando yo tenía 12 años. Oiga, ¿qué dice el texto? No vayan a pensar que lo fui a buscar para ustedes para que se golpearan, no. Yo encontré el texto y me gustó y me sirvió. Tal vez les sirve a ustedes para recapacitar. Porque nosotros no leemos nuestra Biblia. Todos tienen Biblia.
nadie lo lee. Y el que lo lee ni lo entiende. Y el que lo entiende no lo practica. Y el que lo practica no aguanta. Cuando uno mire había caído. Harto mal ahí. Bueno, entonces ahora voy a regresar a leer el libro de Proverbios. Este ya no tiene nada que ver con el tema, pero solo lo voy a leer para que tengan una idea que la sabiduría sí es importante. Aquí lo dijo el sabio, no lo digo yo, porque si lo digo yo ustedes se van a molestar conmigo, ya nunca me van a volver a invitar. En cambio, si digo que lo dijo el sabio Salomón, ¿para qué sirve la sabiduría? ¿Para qué sirve ser vivo, ser sabio? ¿Para qué sirve? Oiga, ¿qué dice? Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Los proverbios sirven para alcanzar sabiduría, educación, para dar buenos discursos, para llegar a ser sabio, para obtener inteligencia, para obtener instrucción, para ser justo, para ser recto, para alcanzar sencillez, para alcanzar prudencia, para alcanzar ciencia. Los jóvenes con la sabiduría encontrarán la ciencia y la reflexión para conocer los secretos, la palabra y los dichos de los sabios, para que el hombre aumente y crezca en saber, para poder dirigir a los demás. El temor de Dios es el principio de toda sabiduría. El temor de Dios es el principio de toda sabiduría. Pero sabiduría e instrucción no les interesa a los imbéciles. ¿Qué dice el texto? Dice que la sabiduría es buena para el hombre, sirve para el hombre, pero la sabiduría no le interesa a los imbéciles. Y la palabra imbécil en otras Biblias dice los insensatos. En otra Biblia dice los tontos. Entonces, imbécil, insensato y tonto son tres palabras. Dice que la sabiduría de Dios no le interesa a los tontos, no le interesa a los insensatos, no le interesa a los imbéciles. Y cuando yo leí este texto tenía 12 años. Entonces dije yo no quiero ser tonto, yo no quiero ser insensato, yo no quiero ser imbécil, yo quiero ser un hombre más recto, más justo, más prudente. Entonces me dediqué a conocer la palabra y ahora ya estoy viejo, ya tengo 68 años, ya estoy viejo. ¿Cómo saben ustedes que si el otro año estoy vivo? No se sabe. ¿Cómo sé si yo voy a encontrar vivo a todos los que miré para el otro año? No se sabe. Entonces yo le digo a los hermanos, escúcheme pues, dense el tiempo de escuchar y yo me voy a dar el tiempo de hablar y ustedes de escuchar. Dense el tiempo para escucharme y yo me doy el tiempo de hablar. A mi comunidad, yo vivo en una comunidad de San José, así es mi comunidad. Tenemos a San José como patrono y lo celebramos el 19 de marzo. Y yo le digo a mi gente bonita, ¿qué le aprendemos a San José? San José, un hombre de trabajo, no haragán, de trabajo, era carpintero. ¿Qué más? San José era un judío. En ese tiempo, San José observaba las leyes que Dios le había dado a Moisés. ¿Y qué más? Era bien santo, bien, cuidaba cuidaba sus pensamientos, cuidaba sus palabras y cuidaba sus obras. Y en muchos libros dice que José era un hombre casto, era virgen entonces. Y San José nunca dijo una mala palabra a su mujer María.
San José nunca le pegó a su mujer. Si San José le hubiera pegado a su mujer, José se muere, porque Jesús no hubiera permitido que otro esté pegando a su mamá. Entonces yo me di cuenta de esta sabiduría y por eso dije, bueno, si voy a ser cristiano, voy a ser un niño diferente ante los demás malcriados. Voy a ser un joven diferente también, diferente a los demás jóvenes. Voy a ser un esposo diferente para diferenciarme de los demás esposos. Voy a ser un papá diferente que me diferencie ante los demás papás. Voy a ser un abuelo diferente que yo me diferencie entre los demás abuelos. Y aquí voy, hermanos, y le digo a los hermanos, escúchenme pues, porque me voy a morir y voy a llevar mi cabeza. Y a veces le digo a los hermanos, hermanos, yo quiero dejarles mi cabeza. Si me voy, me quiero ir sin cabeza, les dejo mi cabeza. Pero después digo, si les dejo mi cabeza se va a echar a perder. Entonces no lo puedo dejar. ¿Para qué van a querer una cabeza que se va a apestar? Mejor me llevo mi cabeza, nomás háganme favor de escuchar y ya lo arreglamos. Órale pues. Entonces quédense pensando en la sabiduría, porque la sabiduría y la disciplina y la instrucción no le agrada a los imbéciles. Pero ustedes no quieren ser ese, ¿verdad? Ustedes quieren ser sabios y prudentes. Las muchachas sabias y prudentes, listas, vivas, sabia, prudente, santa, como Santa Mónica, como Santa Teresa, como Santa Inés. Hay un montón de santas. Bueno, entonces ya vimos que tenemos que estudiar siempre la Biblia y nos tenemos que aplicar. No sé cómo sea en esta parroquia, porque allá en mi parroquia, cuando un niño hace su primera comunión, el padrino le regala su Biblia de esa Latinoamérica pequeñita. Está tu Biblia, hijadito, estudiala, salvate. Hace su confirmación, otra su Biblia, estudia tu Biblia. Se casa por la iglesia, otra su Biblia. Tiene 3 Biblias el joven. Pero miren, todos tienen Biblia en la casa, pero nadie lo lee. Hay unos ya le entregaron a los chamacos la Biblia, que lo agarre para su juguete, que reviente las hojas. Y muchos niños ya agarraron las hojas de la Biblia para hacer barrilete. Cómo da pena que muchos papás no les interesa la palabra de Dios. ¿Cómo van a agarrar las hojas de la Biblia para hacer barrilete? Conmigo se confiesan los hermanos como si yo fuera sacerdote. Ahí en Comalapa hay un tal Héctor Velázquez Pérez, dijo: hermano Francisco, cuando yo era niño quería yo hacer un barrilete, pero no conseguía yo papel. Me fui a arrancarle unas hojas a la Biblia y hice como 4 barriletes, dijo, con hojas de Biblia. Ay, ¿qué clase de gente será esa gente? La Biblia se lee y se practica para salvarse. Hermanos, estas caras bonitas algún día, ¿qué tal en el cielo van a estar pues con Dios, con los santos y los ángeles? Pues eso es lo que queremos pues, que nos salvemos. Si algún día yo voy a llegar al cielo también, yo ya lo conocí a ese Rogelio, ya lo conocí su cara, ya lo quiero mirar. Estas hermanas también ya los miré sus caras, ya los quiero mirar. Esos del coro también ya les vi su cara, ya los quiero mirar. ¿Qué tal si no nos podemos ver pues? ¿Qué tal si no nos van a mirar? Pero yo vine a avisar. Nos preparemos. Bueno, ya vimos que sí hay pecado original, porque el fruto del pecado es la muerte. Ahora yo digo, si el fruto del pecado es la muerte, los hermanos separados no creen en el pecado original. Y ya yo hago una pregunta a ellos y les digo: ¿por qué se muere un niño que ustedes creen que no tiene pecado? Si un niño no tiene pecado, explícame por qué se muere. Porque el texto que dice aquí dice que el fruto del pecado es la muerte.
Si tú crees que el niño no tiene pecado, dame una explicación por qué se muere. No consiguen qué decir conmigo. Se quedan bien quietos como Aniceto y fino como Gavino, ya no contestan. Y yo he visto niños que se mueren de pequeñito, todavía no hablaba buenas palabras o malas palabras, todavía no distinguía con sus ojitos. Y he visto niños morir en el seno de su madre. Ustedes conocen el aborto. ¿Qué es un aborto aquí entre ustedes? ¿Qué es un aborto? ¿Lo deja caer? ¿O se muere ahí adentro? Las mujeres lo saben, hermanas, ¿qué es un aborto, pues? Él dice, lo deja caer. Pero ustedes, ¿qué dicen? Pues, ¿cómo lo explican ustedes que son mujeres? ¿Qué es un aborto? ¿No? Sí. Chamacas, ¿qué es un aborto? ¿No? Tienen miedo a hablar. El aborto es la muerte de un niño allá adentro, no allá en la cocina, no, aquí adentro, ¿ve? Ese es aborto. ¿Y cómo lo alcanzó la muerte si ya estaba allá adentro? Todavía no había visto la luz del sol, todavía no hubiera usado su boca, todavía no había usado sus manos. ¿Cómo lo alcanzó la muerte allá adentro? Por el pecado original, el que cometió Adán y Eva. Esa es la gran prueba. Ahora voy a hablar cómo se quitan. Ya leímos un texto, dice que solo Dios, mediante la gracia de Cristo, puede redimirnos de ese pecado. Pero vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 1. Vamos a la Biblia. Me faltó decirles que trajeran su Biblia. Me faltó decirles que trajeran su libreta. Me faltó decirles que trajeran su lapicero. Escriban los textos que estoy dando. Me faltó decirles que lo grabaran con su celular y quédense con la Biblia que está en el celular. En la Biblia en el celular se le puede meter Biblia. Si no se les queda, los hermanos lo están grabando allá. Compren un cassette de esos que van a grabar los hermanos. El cassette les va a salir caro, pero les va a salir barato todavía antes que lleguemos al infierno donde ya no se puede salir. Sale barato todavía. Bueno, entremos a la lectura del Nuevo Testamento. San Juan capítulo 3. Y este texto la gente no lo entiende. Aquí hay uno que habla con Jesús y Jesús le habla, Nicodemo habla con Jesús, Jesús habla con Nicodemo y se ve que Nicodemo ni da de qué está hablando Jesús. Oiga qué dice. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, nosotros sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. Nadie puede hacer lo que tú haces, esos milagros y señales, al menos que Dios no esté con él. Jesús contestó a Nicodemo: en verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo de arriba. Nicodemo dijo: ¿cómo nacerá el hombre de nuevo de arriba, así ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para poder nacer de nuevo? Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Porque todo lo que en el hombre es carne, carne es. Lo que en el hombre es espíritu, espíritu es. No te extrañes de que te diga eso. Necesitas nacer de nuevo de arriba.